¿Pueden ver y pueden escuchar correctamente? Sí, sí, todo bien. Bien, bien. Entonces vamos a hablar acerca de las cuatro columnas de Casa Iglesia, ¿ya? En las cuatro columnas de Casa Iglesia, diríamos, son los principios bíblicos que sostienen la iglesia, ¿no? Y lo que viene a dar, diríamos, el fundamento o el sustento de por qué Casa Iglesia. En la primera columna, vamos a hablar acerca de Mateo 28, 18, 20, y ahí está fundamentado el propósito, por qué o para qué existe la iglesia. Ahí, bueno, ustedes conocen, esa es la gran comisión, ¿verdad? Entonces, la primera columna de Casa Iglesia está basado sobre la gran comisión, ¿no? Y sí, para ver si están concentrados, yo voy a pedir que alguien lea, entonces lo puedan hacer, aun cuando no prendan su cámara quizás, pero entonces puedan ver. Entonces, a ver, César Chávez puede leer este primer punto sobre Mateo 28, 18, 20. Pastor, ¿Sí? Sí, pastor, le habla díganme. Leo Díaz. Disculpe, yo apago la cámara porque acá en Chocofán, bueno, algunos ya conocen que el internet no es tan bueno y si prendo la Sí, cámara se me va. sí, Pero sí, si usted lo ya no, requiere como la clase pasada, me avisa, estoy escuchando. no, no hay problema, solamente digo, aunque no puedan prender la cámara, al menos cuando pido que alguien lea, lo haga, aunque no prenda la cámara, solamente el audio. El audio sí puede, ¿verdad, hermano? Sí, sí, pastor, sí, normal. Ya, por eso, Lo por leo, eso. estoy acá, ya. Ya, bien. Y en el cielo también tienen la forma de evaluar, y ahí también es la participación en clase, también tiene un puntaje, ¿verdad? Y por eso es que voy a pedir de pronto a alguien que lea, ¿no? Entonces, por eso había dicho de César Chávez y podría leer Mateo 28 del 18 al 20. ¿Qué existe la iglesia? César Chávez, ¿me escucha? Bien, a ver, un voluntario entonces, alguien que pueda Buenas dar noches, pastor, lectura. lo leo yo. Bien, Carlos. Ah, llegó Carlos ya. A ver, ¿dónde está? Buenas noches, pastor. Ya, buenas noches. Sí, puede leerlo entonces. Sí, fue Mateo 28, 18, 20, Ujú. propósito bíblico de la existencia de la iglesia. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien, habíamos dicho y también conocemos que esa es, diríamos, es el deseo eh, último, el deseo primero del Señor Jesús antes de ascender al cielo. Él buscaba para su iglesia que la iglesia vaya y haga discípulos a todas las naciones, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, la misión de la iglesia es hacer discípulos. Cuando nosotros leemos aquí en español, ¿no? Tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas cosas, ¿no? Nos fijamos y miramos y preguntamos cuál de estos verbos de ir, hacer discípulos, bautizar o enseñar, cuál de ellos es imperativo. Eh, ¿No? En español, el imperativo es ir, ¿entiendes? Sin embargo, cuando vemos en griego el imperativo aquí es hacer discípulos. Y tanto y las demás, bautizando, enseñando y también son gerundios, ¿no? Entonces, yendo, ¿no? Ese es gerundio.
Y hacer discípulos, eso es imperativo. Sí, sin falta, la iglesia tiene que hacer discípulos. Bautizándolos es la forma, enseñándoles es la forma, y está en gerundio, ¿no? Bautizar, yendo, ¿no? Yendo, bautizando, enseñando. Y entonces, ante este imperativo de Jesús, ¿no? El hacer discípulos para la iglesia, sí o sí, tiene que hacerse. Ese es un mandato de que no podemos cambiar, ¿no? Sin falta hay que hacer discípulos, ¿no? Por eso la iglesia, entonces su propósito, su razón de ser es hacer discípulos. Esa es la razón de ser de la iglesia. Por eso habíamos dicho en la clase anterior y ahora lo digo, ¿no? La iglesia que está y no hace discípulos es como la panadería que dice que es panadería y no vende pan, o no hay pan cuando lo vamos a buscar. O la iglesia que no hace discípulos es como la lavandería que vamos a para lavar la ropa, le dice, ¿sabe qué, señor? No lavamos. Otro día vamos a lavar, hoy día no podemos, ¿no? Entonces, si la iglesia no cumple este propósito, entonces no está cumpliendo, diríamos, su razón de su existencia. No está cumpliendo para qué está establecida, ¿no? Lo dice también al respecto Gary Derrickson, ¿no? Que tiene, la iglesia recibe su propósito, ustedes lo tienen en la parte baja de su pantalla, del mandato de Jesús de hacer discípulos al bautizarlos y enseñarles. Por lo tanto, cada iglesia debe ver su propósito principal como un lugar de instrucción en la fe y el estímulo mutuo y la edificación de sus miembros con el propósito de que a través de todo esto se pueda o se deba hacer discípulos. También Oswald Smith habla que cualquier iglesia que no esté seriamente involucrada en ayudar a cumplir la gran comisión ha perdido su derecho bíblico a existir. Por eso, a propósito entonces de la iglesia es hacer discípulos, ¿verdad? Es hacer discípulos. Esa es la razón de existir, ¿no? Esa es la razón de existir de la iglesia. No tenemos que cambiar, podemos ver de repente la manera o la forma diferente, pero el propósito es hacer discípulos porque eso es lo que el Señor Jesús encomendó, ¿no? La iglesia tiene que vivir para hacer discípulos, ¿no? También en los problemas de la iglesia habíamos visto, ¿no? ¿Por qué la iglesia no estaba cumpliendo su propósito? Habíamos hablado al respecto. Entonces, la iglesia sí, siempre tiene que ver, ¿no? Si las actividades, los programas, todo lo que se está haciendo de repente dentro de la iglesia, ayudan, en primer lugar, para alcanzar a los no convertidos y luego hacerlos discípulos. Tenemos que revisar si es que no ayudan a esto las actividades. Entonces, en el sistema de casa iglesia, sacamos cualquier actividad que no cumpla o no ayude para estos propósitos, entonces no lo hacemos. Porque la razón de existir de la iglesia es, ¿no? Salvar a los nuevos, a los que no conocen a Jesús, alcanzarlos y hacerlos discípulos. Entonces, esa diríamos es la primera columna de casa iglesia. La segunda columna de casa iglesia es la manera bíblica de hacer discípulos, ¿ya? La manera bíblica de hacer discípulos. ¿Cómo hacemos discípulos? Y entonces un voluntario para leer Marcos 3 del 13 al 15. Marcos 3 del 13 al 15, ¿ya? Ese es, 13 al 15. sí. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades
y para echar fuera demonios. Bien, Amén. entonces, aquí está, diríamos, la forma como el Señor Jesús estableció a sus discípulos. Y eso es algo que quizá todos nosotros conocemos, ¿no? Escogió los 12 para que estuviesen con Él. Y luego de que estén con Él, enviarlos a predicar. Entonces, el Señor Jesús, la forma en que discipuló, más fue, diríamos, una manera práctica que teórica de hacer los discípulos, ¿no? No podemos encontrar en él de repente, como acostumbramos ahora en nuestros días, ¿no? En algunas situaciones el discipulado se convierte en 4, 5, o de repente cursos de discipulado, ¿no? Discípulo 1, 2, 3, 4 y 5. Y lo llevamos al aula o en la iglesia y lo discipulamos teóricamente. Sin embargo, no es la manera en casa iglesia de ser discípulos, porque no es el propósito de darle solamente conocimiento, sino de desarrollar el poder de, de la persona creyente, de desarrollar el poder que le ha sido dado a través del Espíritu Santo. Entonces, no es tanto transmitirle conocimiento, no en la clase, sino en la práctica. ¿Entienden? En la práctica. El Señor Jesús los discipuló mostrando el ejemplo. Jesús les hizo aprender viéndolo, ¿no? Porque como él dice en Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como he hecho vosotros también hagáis, ¿no? El Señor Jesús se puso como ejemplo cuando lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Mostrándoles la humildad, ¿no? Ya que no lo habían hecho, la humildad que quería transmitirles a ellos, ¿no? Una clase de humildad, ya se puso a lavar los pies de sus discípulos y él les dijo, no, yo les estoy dando el ejemplo de cómo ustedes tienen que hacerlo, ¿no? Y también el apóstol Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 11, en el verso 1, dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces, podemos ver que la manera de ser discípulos era mostrando. El maestro muestra la manera en cómo serlo, ¿no? De su forma de vivir, de él mismo. Igual el apóstol Pedro le pidió a los ancianos en primera de Pedro 5:3, ¿no? No como teniendo señorío sobre los que están a vuestros cuidados, sino siendo ejemplo de la grey, ¿no? Entonces, los principios que Jesús, ¿no? Aquí, como Jesús discipuló en este autor, Chandapilla, dice, los principios que Jesús aplicó en la selección y formación de los 12 apóstoles son el mejor modelo del discipulado. Que una congregación de creyentes crezca ayudándose unos a otros no es una tarea que se reduce al aula. Es un trabajo de hormiga que solo puede cumplirse dentro de una relación personal en el que todos puedan participar, ¿no? Entonces, la manera bíblica de discipular no es tanto en el aula, sino es en la vida diaria, en el quehacer. Y la manera de discipular en el sistema de casa-iglesia es que cuando los nuevos creyentes llegan, ¿no? A casa-iglesia, después ya como dije anterior, los presentamos el evangelio en la iglesia, algunos deciden por bautizarse, otros estudian el primer estudio bíblico de vida vital llamamos, y hay 5, diríamos, 5 estudios que nosotros requerimos para hacer un líder o un pastor laico, como llamamos, ¿no? En casa iglesia, el que está guiando hasta casa iglesia. Sin embargo, por ejemplo, cada estudio bíblico dura 3 meses. Y si son 5 estudios bíblicos, ¿qué tiempo requiere? Más de un año.
Pero no podemos desarrollar en un año estos 5 estudios bíblicos, porque como son 3 meses y hay otras actividades también en la iglesia, ¿no? Como misión, por ejemplo. Entonces, entre un estudio y otro, a veces se posterga una clase y el que duraba 3 ya dura 4 meses, por decir, o 3 meses y medio. Entonces, en un año máximo podemos dar 2 estudios, ¿no? Entonces, como requiere 5, entonces deben ser 2 años y quizá 3 años necesitaríamos. En el caso de casa iglesia, ¿no? Para poder disipularlos y para que ellos ya tomen la decisión de servir, entonces requerimos como mínimo el primer estudio, sin falta tiene que tomarlo, y el segundo quizá, pero si hay la necesidad de levantar a alguien como líder de una casa iglesia, aún con 2 estudios, a veces uno y empezando el otro, aceptamos que lo haga con el compromiso que mientras él está liderando esta casa iglesia, siga capacitándose. Entonces, diríamos, va la parte teórica y la parte práctica de la mano. ¿Entienden? De la mano. Como yo he dicho, y lo vuelvo a repetir, eh, como yo he dicho, lo vuelvo a repetir, ¿cómo se aprende a manejar un carro? Solamente con el manual de que dónde es el cambio, para arriba es primera, para abajo segunda, tercera, cuarta, quinta y retroceso. Quizá eso es lo teórico, pero necesitamos la práctica, aun cuando te hayas memorizado, ¿no? Que debes conducir, debes guardar tu línea, debes guardar la distancia, o, ¿no? Cuando tienes que pararte o sobrepararte en alguna esquina de repente o intersección. Aun cuando tuviéramos memorizado todo ese conocimiento, le das un carro a alguien y aun cuando conozca todas las reglas de tránsito y todas las faltas, si él no empieza a practicar con su carro manejándolo, aun cuando conozca todo exactamente, no va a saber. Por eso, la manera de discipular es más con la práctica que con la teoría. Eso no quiere decir que no tiene que prepararse el líder, sí. Sin embargo, buscamos que esto sea a la par, ¿no? En la experiencia, muchas veces, bueno, en el caso mío, cuando estuve en el seminario, eran 4 años, ¿no? Estudié por la gracia de Dios en el Seminario Evangélico de Lima, antes de que sea universidad. Y entonces muchos jóvenes de provincia. El seminario solo requería de ellos 1 o 2 horas de práctica en la semana. Y el domingo ellos buscaban una iglesia, son de provincia, buscan una iglesia en Lima, entonces van a dar una clase de escuela dominical solamente en domingo por 2 horas. Y luego ya ellos están, diríamos, internados o acá en Lima viviendo 4 o 5 años, ¿no? Durante esos 5 años casi no tienen tiempo de su práctica de la vida cristiana, menos de tener el liderazgo como lo requiere en alguna iglesia. Entonces, al cabo de los 4 o 5 años han llenado, sí, de bastante conocimiento su cabeza, pero a veces terminan con su corazón muy lejos del Señor, solamente cabezones como extraterrestres. Pero después de 4 o 5 años, entonces surgen muchos problemas porque él tiene que regresar a la iglesia que le envió, ¿no? Pero algunos no quieren regresar. Otros, como ya tienen conocimiento, entonces ya están mirando la falta de su pastor y cuando regresan, quieren hacer de la manera como aprendieron en el seminario nada más y han surgido muchos problemas por esa situación porque durante 4 o 5 años se llenaron tanto su cabeza de conocimiento, pero no tuvieron la práctica de servir como pastor, como líder.
porque desgraciadamente el seminario no lo requería ni lo obligaba, ¿no? Entonces, muchas veces también dentro de la iglesia, los hermanos tienen mucho conocimiento doctrinal y todo, pero no tienen la experiencia de este liderazgo o de cómo vivir la vida de fe. Por eso, dentro del sistema de casa-iglesia, primero hay que mirar, ¿no?, la existencia, el propósito. Segundo, la manera bíblica de discipular, ¿entiendes? Que es más práctica que teórica. Para terminar este segundo punto, este autor de este libro, Líderes que pasan la posta, Stephen, dice lo siguiente: podemos concluir que Dios no solo nos dice qué hacer de una iglesia neotestamentaria, sino que además nos muestra cómo realizarlo a través de ejemplos concretos del Nuevo Testamento. Entonces, el Nuevo Testamento nos muestra, diríamos, la forma del discipulado. El mismo Señor Jesús lo habló, el mismo Señor Jesús lo hizo. Y no podemos encontrar, como digo, al Señor Jesús dando, no sé, capacitación, taller de discipulado, seminario de discipulado, no. Fue él que discipuló con su propia vida, mostrando el ejemplo, ¿ya? Mostrando el ejemplo. Esa fue la manera en cómo él discipuló, ¿no? Mostrando el ejemplo de su vida. La tercera columna de casa-iglesia. ¿Ya? La tercera, la asignación bíblica de los ministerios en la iglesia o en la casa-iglesia. A ver, un voluntario para que lea Efesios 4, 11, 12. No los que ya leyeron, algún otro para saber que está vivo y está en línea. Yo leo, Pastor, Efesios 4:12. Sí, David, ¿no? Sí, Efesios 4, 11 y 12. Efesios 4:11 y 12. Uh-huh. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Bien, habíamos hablado acerca también de esta asignación bíblica y aquí podemos ver el ministerio y vamos a ver el ministerio tanto de los santos como el ministerio del pastor, ¿no? Cuando habla aquí que él constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y pastores y maestros, ¿no? Todos los que menciona aquí tienen que ver con la, diríamos, con la enseñanza o predicación de la palabra. ¿Entiende? Con la enseñanza o la predicación de la palabra. Todos sin excepción. Y en nuestro caso, por decir, ¿no? Por decir, profeta, cuando hablamos de profeta, no estamos hablando del profeta como el que solamente va a inquirir o a dar algún, diríamos, va a hablar de un suceso del futuro. Sabemos que el profeta es el vocero de Dios, ¿verdad? O entonces, el vocero de Dios. Y luego tenemos a los evangelistas, ¿no? Perdón, primero estaba el apóstol, que son los enviados a predicar, y luego tenemos los profetas, y tercero los evangelistas, ¿no? Y conocemos también diríamos, este rol o papel, ¿no? Uno de los más grandes de los últimos tiempos de los evangelistas, quizás ha sido Billy Graham, ¿no? Billy Graham. Y ese es también un rol o don que el Señor nos da. Y luego tenemos a los pastores y maestros, ¿no? Aquí en pastores y maestros, el pastor tiene que
tener esta capacidad de ser pastor y maestro, ¿entiende? El maestro puede ser maestro, pero no pastor, pero el pastor mínimo tiene que ser pastor y maestro, ¿ya? Habíamos dicho que también este artículo en el griego no está pastor y maestro, solamente está pastor maestro. Entonces creemos que esto es solamente uno. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces o el rol del pastor según esta cita de la Biblia? El rol o la función del pastor es que tiene que preparar a los santos, tiene que preparar a los creyentes para que los creyentes realicen el ministerio. Ese es el rol del pastor, ¿no? En la iglesia del primer siglo, el ministerio lo realizaban los creyentes, no estaba centrado, ¿no? Porque el problema que aqueja nuestras iglesias es que muchas veces el pastor está tan cargado de hacer tantas cosas y desgraciadamente hemos acostumbrado así a las congregaciones, ¿verdad? Más todavía cuando le pagan un salario al pastor, le exigen, ¿no? Que el pastor tiene que visitar a los enfermos, el pastor tiene que eh, ir para visitar o llevar a la cárcel, el pastor tiene que hacer todo, ¿entienden? Y se enojan cuando el pastor no visita, o se enoja cuando el pastor no está en algunos eventos que ellos requieren. Entonces, cuando, por ejemplo, hay un enfermo en alguna casa, y entonces dicen, ah, ya, puede ir el hermano fulano de tal. Y los familiares del enfermo dicen, no, no, yo no quiero, yo quiero que vaya el pastor, ¿no? Entonces, la congregación está acostumbrada al que el pastor lo haga todo, ¿no? A que el pastor lo haga todo. Sin embargo, esa no es su asignación. La asignación o el rol de pastor es entrenar, edificar a los santos para que los santos realicen la obra del ministerio, para que ellos desarrollen los ministerios. Entonces, cuando nosotros hablamos aquí sobre esto de que los santos tienen que hacer la obra del ministerio, por si acaso no son San Martín de Porras o Santa Rosa de Lima, no. Los santos son los creyentes, ¿no es cierto? Ellos tienen que realizar el ministerio. Tenemos que aprender a dar roles, ¿no? A que ellos desarrollen y hagan el ministerio. Tenemos que aprender a compartir el liderazgo, de no querer hacerlo nosotros todo, ¿entienden? Sino que los demás tienen que hacerlo, ¿no? Entonces, el pastor, después vamos a decir cuál es, aparte de preparar a ellos, cuál es su rol, no es que no va a hacer nada, sino que tiene que aprender a delegar, ¿no? Por ejemplo, yo les cuento un suceso que justamente se dio este fin de semana, ¿no? El día viernes, es la reunión en las casas iglesias, ¿no? En nuestra congregación hay 18 casas iglesias, se reúnen los días viernes, y yo visito una vez a la semana, en este día viernes, diferente casa iglesia. Pero hay una casa iglesia que su líder, su pastor laico, que nosotros decimos, estaba enfermo y estaba mal. Y los miembros de esta casa iglesia son dos familias nuevos, ¿no? Entonces, como está enfermo su pastor laico, ¿qué haríamos con esta reunión de casa iglesia? No lo harían, o muchos dirían que no lo hacen, no. En ese caso yo asumí, hasta que este pastor laico se recupere de su salud, ya yo voy a dirigir. No voy a visitar durante quizá este mes, ninguna otra casa iglesia, yo voy a ser de pastor laico en este día viernes, ¿no? Ya lo vengo realizando un mes, porque todavía sigue enfermo su pastor laico. En este caso, el que dirige es una hermana mujer. Entonces, ese día viernes estamos reunidos, ¿no? En algún lugar estamos reunidos, y ese día viernes el esposo de esta hermana que dirige esta casa iglesia se accidentó en moto,
Entonces estamos con ese problema de ver cómo atender para que lo lleven. Y al mismo tiempo me manda mensaje otra casa iglesia, ¿sabe qué, pastor? Ha fallecido la mamá de una hermana de nuestra casa iglesia. Y hoy día es el velorio, el día viernes, ¿no? Entonces yo estoy al cuidado de un grupo, pero dentro de este grupo hay un accidentado que más bien tengo que irme para el hospital para ver cómo está su situación, pero al mismo tiempo hay un velorio y requieren que den un culto en el velorio. ¿Cómo yo puedo dividirme en dos? Entonces, el pastor laico de esta casa iglesia donde es el velorio, tú mismo tienes que encargarte, ¿no? Pastor, yo sí he ido a los velorios, pero yo nunca he dirigido uno. Ya, ese es el tiempo que tú tienes que dirigir uno. Ahí yo te envío algunos textos, algún bosquejo del culto del velorio, pero usted mismo lo realiza, ¿ya? Porque yo ahora no podría ir. Ese es el día viernes, ¿entienden? Entonces ya quedamos así. Pero luego más tarde de la noche, este mismo hermano me comunica, pastor, a la hermana no solamente se le murió la mamá, sino también un hermano que está en el hospital. ¿Entienden? Una misma persona con dos muertos. Ya, ustedes su casa iglesia, acompáñenlo, vean, ¿no? El día sábado yo tenía de muchos meses de anticipación, tenía que oficiar un matrimonio en Pachacamac, muy lejos desde nuestra iglesia, 1 hora, a las 3 de la tarde el día sábado, ¿entienden? Entonces, el día sábado va a haber el sepelio, yo no podré ir, no. Y luego el día sábado me dicen, no, el sepelio va a ser el domingo a las 8 de la mañana. Ahora el domingo a las 8 de la mañana yo tengo culto. Nosotros tenemos culto a las 8 y culto a las 11. Dejo la iglesia sin predicador y voy a atender el sepelio de esta casa iglesia. No podría hacerlo. Entonces, el pastor laico de esta casa iglesia, hermano, usted mismo tiene que oficiar el sepelio el día domingo. Vaya con los miembros de su casa iglesia y realícelo. Yo no puedo. Pero no terminaba ahí, porque ese día sábado yo terminaba de oficiar el matrimonio en Pachacamac, 6 de la tarde. Me llama otro hermano y me dice, ¿sabe qué, pastor? Se le ha muerto el papá, se recuerda de alguien que hace años, 2 años atrás venía, su papá se ha muerto y está muy triste y está esperando que si usted podría visitarlo. Yo no puedo, yo estoy por Pachacamac. Entonces, desde su casa iglesia que ha asistido a alguien tiene que ir a asistirlo o a ver. Así quedamos. Pero yo regresé a la iglesia a las 8 de la noche y este hermano que ha perdido a su papá, otro que ha perdido a su papá, llega para conversar conmigo. Bueno, podía consolarlo, estuvimos casi como 1 hora y media, pero no podía yo ni asistir al sepelio de la otra hermana, de su mamá y su hermano, ni tampoco de este otro hermano, ¿entienden? Entonces, ¿quién tiene que oficiar eso? Su pastor laico. Generalmente lo hace el pastor de la congregación, ¿entienden? Sin embargo, si nosotros miramos en la Biblia, si nosotros miramos en la Biblia, no podemos encontrar, diríamos, estas responsabilidades asignadas como solamente, diríamos, al pastor principal de la iglesia. Por eso, René Padilla, en base bíblica de la misión, dice, ¿verdad? Es muy dudoso en el periodo, es muy dudoso que en el periodo del Nuevo Testamento se haya practicado la ordenación que divide un grupo de líderes, ¿no? Que divide un grupo de líderes del resto del pueblo o de los laicos. Lo característico es el liderazgo compartido y la participación de todos los miembros en el ministerio.
¿no? Entonces, a través de casa-iglesia, de ese sistema de casa-iglesia, es devolverles el rol que de una u otra manera le hemos quitado a los laicos en las congregaciones. Y el ministerio que le hemos quitado a los creyentes, ¿no? Lo dije en la clase anterior y lo digo ahora, con la reforma, ¿verdad? Se devolvió el sacerdocio universal o se buscaba devolverse, ¿verdad? Cuando ya vino la reforma. Ese sacerdocio que había sido robado por los sacerdotes católicos y ellos eran la exclusividad nada más de ser los sacerdotes del Señor, se le devolvió al pueblo, ¿no? Con la reforma, pero luego el pastor le robó de nuevo ese rol a los laicos, al quitarle muchos ministerios que ellos deberían de desarrollar. Por eso, a través de casa iglesia es devolverle al pueblo, ¿no? A los creyentes comunes de la congregación, este ministerio que es de ellos y no del pastor. Al quitarle a ellos estos ministerios, entonces nosotros estamos quitando su bendición, ¿ya? Nosotros estamos quitando la bendición de ellos, robando la bendición a ellos al quitarles este ministerio. Ahora, cuando la congregación, ¿verdad?, tiene limitación de ministerios, es cuando más problemas causa, ¿no? Porque a veces el ministerio en las congregaciones lo cubre un 20 hasta un 30%, diríamos, de los congregantes, y el resto no hace nada. Como el resto no hace nada, más causa muchos problemas. Juzgan mucho, critican mucho, y si ustedes tienen la experiencia, el que no hace nada es el que más critica en la iglesia, justamente por no tener nada que hacer, ¿no? Hay una ilustración, no sé, ustedes de repente la conocerán, de una hermana que cada vez que iba a empezar el culto en la iglesia, siempre estaba hablando mal, ¿no? De cualquier cosa, de alguien y de todos, ¿no es cierto? Y siempre iba al pastor y le hablaba mal, ¿no? Entonces un día el pastor le dijo, ¿verdad? Cuando usted llegue, por favor, me trae un vaso de agua lleno, ¿no? Entonces cuando la hermana llegaba, iba a pasar toda la iglesia hasta donde está el pastor con un vaso de agua. Entonces, como ella estaba ocupada cuidando de que el agua no se le caiga, no tenía tiempo de mirar ni de rajar de alguien. Llegaba y le entregaba al pastor. ¿Y qué me dices ahora? No, pastor, no sé. No podía decirle nada porque ahora sí estaba ocupada y no tenía tiempo de estar mirando para juzgar a los demás. Por eso muchas veces el que los creyentes no tengan ningún ministerio en la iglesia causa demasiados problemas, ¿no? Ahora, entonces la labor del pastor es, según aquí Efesios 4:11, ¿no? Perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿no? Él tiene que preparar, tiene que mostrar el ejemplo, también tiene que enseñar, ¿no? Más adelante vamos a hablar, también tiene que enseñar, ¿no? La Biblia, los principios cristianos, y para que ellos realicen el ministerio, ¿no? Entonces, si el pastor, ¿no? Su función es preparar a los santos para que hagan el ministerio, ¿qué otro rol cumple el pastor? Lo hemos hablado en la clase anterior. A ver, alguien que estuvo en la clase anterior pueda participar y decir cuál es ese rol, además de edificar o preparar a los santos para la obra del ministerio. ¿Alguien recuerda? No hay manera de hacerlos hablar ustedes y de saber si están ahí atentos, ¿ah? Era orar y predicar, pastor. Orar y Muy enseñar. bien, muy bien. ¿No? ¿Dónde está eso? Está en Hechos, en el capítulo 6. ¿Ya? En el capítulo 6. Cuando los apóstoles atendían las mesas, Por los discípulos. supuesto, ¿no? Como la iglesia estaba creciendo demasiado, ¿no? Y las viudas de unos estaban siendo descuidadas,
Entonces los apóstoles dijeron, no es bueno que nosotros nos dediquemos a las mesas, busquemos varones llenos del Espíritu Santo para que se encarguen de la área administrativa de la iglesia y nosotros persistiremos en la oración y en la palabra, ¿no? Entonces, la asignación es que los creyentes, ellos realicen los ministerios. Y la asignación del pastor o el rol del pastor es edificar a los creyentes para que ellos realicen el ministerio y la oración y la predicación de la palabra. ¿Sabe? A través de Casa Iglesia podemos lograr que casi el 80-90% de creyentes sean creyentes activos. La asignación de estos roles de servicio en ellos la completamos de que en Casa Iglesia, en la reunión que ellos se reúnen en Casa Iglesia, ellos desarrollan un ministerio. Y luego en la congregación unida, en la iglesia, diríamos principal, si queremos llamarlo así, tengan otro ministerio. Entonces ellos pueden tener dos ministerios. Así de esa manera integramos a que los hermanos sirvan, porque en los ministerios, ¿cuál es la característica principal? Es servicio. Imitando la vida de Jesús, el ejemplo de Jesús, el Señor Jesús no vino sino, ¿no?, para servir, no para ser servido, sino para servir. Entonces, los creyentes, ¿no?, los nuevos creyentes, desde el inicio ellos tienen que aprender a servir, ¿no? Por eso la asignación de los roles en Casa Iglesia, también ellos desarrollan este ministerio de servicio, ¿no? Lo dije quizá, o lo digo ahora, los nuevos se les asigna de repente un rol que no tiene mucho que ver, ¿no? Ya tú te encargas de el rol, bueno, de coinonía o comunión, entonces estás pendiente de quién es su cumpleaños, vas a ver quién es su cumpleaños para que ese día le saludemos en la reunión, ¿no? Entonces, es alguien para un papel o un rol o un ministerio para el nuevo. Ese ministerio no requiere tener tanto conocimiento de la Biblia, hay que aprender a organizar nada más. En Casa Iglesia también algunos dependiendo, ¿verdad? Dependiendo, entonces también en Casa Iglesia alguien tiene el ministerio de la alabanza en Casa Iglesia, que es escoger 2 o 3 alabanzas. Algunos preparan un himnario o sus alabanzas, hay un archivo, algunos otros preparan en computador, y algunas casas de iglesias o reunión tienen su televisor y ahí van a proyectarlo. Entonces, ese ministerio se le puede delegar a él, ¿no? En la iglesia, ya en la congregación unida es diferente. Ya los que están en el ministerio de alabanza ya tienen que haber llevado estudios bíblicos y todo. En Casa Iglesia no. ¿Con qué propósito de él involucrarlo en la actividad, ¿no? Y luego también involucrarlo en las actividades unidas de la iglesia principal o de la congregación en general? Entonces, así se le asigna y le vamos enseñando. Es igual en los estudios bíblicos, ¿no? Primer estudio bíblico que nosotros damos en la iglesia, porque en Casa Iglesia no hay estudio bíblico. Primer estudio bíblico que damos en la iglesia, desde el primer estudio bíblico enseñamos a los nuevos a servir, ¿entienden? A servir. Ese primer estudio bíblico es para creyentes y no creyentes, para cualquier persona. Entonces, ¿de qué manera los involucramos en el servicio? De preparar un refrigerio, ¿no? A veces es una cena, porque ustedes imaginan, casi la mayoría de estudios bíblicos es por la noche. En nuestra congregación se da a 7:30 de la noche o 8 de la noche. Ahora imagínense, hay muchos jovencitos que vienen de estudiar, o muchos hermanos que han estado trabajando y ya no tienen tiempo de regresar a su casa y se vienen al estudio bíblico de frente. Y el estudio bíblico se da desde las 7:30, 8 hasta las 10 de la noche. ¿Y qué persona o qué hermano, por más corazón que tenga, va a estarse tan tranquilo, feliz de
haber almorzado a las 12, 1 de la tarde y de ahí tirarse de largo hasta las 10 de la noche que termine el estudio para ir a su casa a comer algo. Nadie va a sentirse cómodo ni va a aguantar. Por eso, desde el primer estudio bíblico, nosotros, la primera clase, el pastor comparte el refrigerio o la cena. El estudio es a las 8 de la noche empieza, entonces en sí empieza a las 7:30. De 7:30 a 8 tenemos el refrigerio. Entonces los hermanos llegan, toman lo que se ha preparado, comen y a las 8 empezamos. Y así ellos pueden estar tranquilos. Luego ya a partir de la segunda clase, entonces designamos, ¿no? Dependiendo del grupo, son 13 semanas, dependiendo del grupo de hermanos, a veces son 20, 25, entonces entre dos. La siguiente clase ya 2 hermanos van a preparar el refrigerio y ellos tienen que prepararlo, ¿no? Entonces ahí hay jovencitos que en su casa ni siquiera prepararon un sándwich. Hay otros o jovencitas que también en casa no hacen nada, entonces aquí tienen que aprender. Y siempre buscamos asignarles, diríamos, ese rol de preparar entre una persona de la fe y un joven, ¿no? Para que alguien le enseñe o le sostenga. Algunos jovencitos no tienen recursos, entonces tenemos que buscar ya. El hermano que trabaja va a llegar tarde, pero él puede proveer los recursos y tú que estudias puedes llegar más temprano y preparas el refrigerio, pero ambos, ¿no? Entonces de esa manera ya vamos incentivando al servicio hacia los demás desde el primer estudio, porque el propósito es que él llegue a ser un líder, un pastor laico, y la característica más grande del pastor laico es el servicio, ¿entienden? ¿No? Para los nuevos, ¿qué llamamos pastor laico? Porque ellos en función cumplen la función del pastor, pero no tienen estudios teológicos y no son ordenados. Entonces no son pastores, diríamos, profesionales como aquellos que ya han hecho estudios teológicos y han sido ordenados por la iglesia. Por eso decimos pastor laico. ¿Qué significa? Es que es un pastor del pueblo. ¿Entienden? Entonces, de esa manera nosotros vamos discipulando a ellos desde que recién llegan. Hay que enseñarles con el servicio. Ahora, el pastor se dedica entonces a edificar, a enseñar a ellos y a la oración y a predicar la palabra, ¿no? Entonces, el sistema de casa iglesia también depende mucho de la oración. En casa iglesia ellos comparten la vida y ahí ellos dan puntos de oración. Esos pedidos de oración o puntos de oración, cada pastor laico semanalmente lo comparte con nosotros y nosotros apoyamos en oración a ellos. No es que ellos ya nos dan, ¿sabe qué, pastor, usted ore? No, no. La responsabilidad principal es que esa es su casa iglesia, es su iglesia casi local. Entonces, ellos tienen responsabilidad de orar por sus ovejas. Nosotros podemos apoyarles, ¿no? Entonces, ellos nos dan semanalmente, diario del pastor laico llamamos, ¿no? A través de eso, nosotros podemos saber la necesidad de ellos, de los miembros de su casa iglesia y también la necesidad del pastor laico. Porque uno de los roles nuestros como pastores es cuidar y ayudar para que los pastores laicos cumplan su ministerio con éxito. Ellos pastorean sus casa iglesias y nosotros pastoreamos a ellos, entienden, a los pastores laicos, ¿no? Entonces, a través de este diario de casa iglesia que ellos me envían semanal o me entregan por escrito semanal o por WhatsApp, o, ¿no? O por algún archivo, y yo puedo conocer la situación, orar por ellos y orar además por los pastores laicos. Ahí ellos también comparten sus problemas, qué situación están viviendo, ¿no? Entonces yo pueda apoyar a ellos, ¿no? Entonces, ellos reúnen los viernes, se busca hasta el día domingo máximo, ¿no? Para que ellos envíen su diario, ¿no? Entonces, desde el día lunes ya yo puedo apoyar, ¿no? Por el pedido de sus miembros, ¿no? De casa iglesia. Y así, cuando yo visito, entonces yo sé, por ejemplo, ¿no? La situación de cada hermano de cualquier casa iglesia, aunque son 18, ya después de 4 meses la visito. Pero durante como ellos han hecho su pedido de oración, yo sé
cuál ha sido su problema, por qué está orando, ¿no? Entonces, cuando visite casa iglesia, yo puedo preguntar, ¿no? ¿Cómo solucionaste este problema? ¿Qué fue? Puedo conocer a toda la congregación de esa manera, ¿no? Entonces, a través de la oración, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Entonces hay bastante motivo de orar, ¿no? Por eso es muy importante que el pastor principal tenga tiempo para orar, ¿no? Ahora, ustedes también conocen acerca de la predicación, ¿no? Ya están, creo, es el último año, creo, de ustedes me dijeron, ¿no? Entonces ya conocen acerca de la predicación, algunos de ustedes ya predican, entonces no es sencillo, ¿no? Requiere de mucho tiempo, ¿no? De escoger el texto. Quizá es un poco sencillo, ¿no? Agarrar un libro completo de la Biblia y, bueno, vamos a predicar de manera expositiva lo que venga o salga, ¿no? Sí, es muy, quizá más sencillo, ¿no? Lo que dice. Sin embargo, también el pastor tiene que ver la necesidad de la congregación a través de lo que los pastores laicos entregan, algunos están sufriendo por situaciones de familia. Entonces, a través de la predicación, nosotros también podamos dar palabras de consuelo, de esperanza. Ahora, cuando se va a predicar, hay que buscar primero vivir lo que vamos a predicar. Eso requiere tiempo, ¿no? Que nosotros leamos, ¿no? Ya ustedes ya les han enseñado, ¿no? Que mínimo hay que leer 20 veces si vamos a predicar ¿no? Filipenses hay que leerlo 20 veces y luego hay que buscar, ¿no? Vivirlo uno y luego ya poderlo predicar, ¿no? Entonces, necesita tiempo. Ahora, orar, ¿no? Predicar, dar estudio, preparar, requiere tiempo del pastor. Por eso nosotros somos, diríamos, ¿cómo se llama? Del principio de que sin falta las iglesias requieren de un pastor de tiempo completo y deben asistir y sustentar este pastor todas sus necesidades. ¿Entiendo? Porque cuando es de tiempo partido, ¿no? Porque el pastor, como la iglesia no lo sustenta bien, entonces él tiene que trabajar. Entonces, imagínense, si él ocupa su tiempo en trabajar y su tiempo para pastorear, es, diríamos, es muy agotador, le va a faltar mucho tiempo y quizá no logre realizarlo bien. ¿Entienden? Por eso es bueno que si la iglesia requiere de pastor, este sea contratado a tiempo completo y debe de ser sustentado en todas sus necesidades, para que no tenga pastor la necesidad de salir a buscarse el sustento y después con el tiempo que le queda dedicar a la oración y a la predicación de la palabra. No es bueno, ¿no? Ahora, que las iglesias no están en situación o condición de sustentarlos, a los pastores bien, no es, diríamos, no debería ser problema. Si desde el inicio enseñamos debidamente este principio de que el pastor tiene que recibir su sustento, sí, ellos van a aprenderlo y ellos van a preocuparse por el sustento del pastor, ¿no? Tenemos que enseñar ese principio, ¿no? Desde el inicio de las personas, de los nuevos, diríamos, ¿no? Hay que saberles enseñar que, como dice Pablo, cada obrero es digno de su salario, ¿verdad? ¿No? Eh, Eso tenemos que enseñar. Entonces, solamente así podemos ayudar a que el pastor requiera diríamos, de todas las condiciones para que él pueda desarrollar bien su ministerio, que es edificar a los creyentes, a los santos, para que ellos hagan, asignándoles, compartiendo, diríamos, el liderazgo, y luego él pueda tener tiempo para orar y tiempo para preparar la predicación. Eh,
desgraciadamente, ¿cómo se llama? En el Perú, ahora no sé exactamente, pero hacia el año 2015, creo que el 30% de pastores eran pastores preparados, ¿no? Teológicamente. Y el 70% eran por práctica, sin estudios de teología. Entonces hay mucha necesidad, ya imagínense, ¿no? Ustedes también escucharán prédicas, verán donde eh, casi no se cita la Biblia o dicen nada más un texto y luego cualquier cosa. Es por falta de preparación, ¿no? Y especialmente sin juzgar de mala fe, especialmente en los movimientos pentecostales, hay más eso, que el Espíritu Santo me guía y que cualquier cosa puede, no, requiere, ¿no? El rol de pastor es, yo pienso, es más importante que el de un médico, ¿no? Porque depende de cómo él predique o enseñe, o lo manda al cielo o lo manda al infierno, uno de dos, ¿no? Entonces un día tendremos que dar cuenta qué es lo que enseñamos, qué es lo que decimos, qué es lo que predicamos, ¿no? Entonces es fundamental los pastores que dediquen su tiempo para enseñar bien en la congregación, dediquemos nuestro tiempo para orar por toda la congregación y dediquemos bastante tiempo en la predicación, ¿ya? Ese es, diríamos, fundamental, fundamental. Para terminar este tercero, ¿verdad? Efesios 4:11, asignación bíblica, ¿no? Habíamos dicho que asignación bíblica el misterio. Aquí tenemos hasta René Padilla, pero hay otros autores que hablan acerca de este ministerio de los laicos y, por ejemplo, en Timothy Keller, en este libro que se llama Iglesia Centrada, dice lo siguiente: el ministro laico es aquel que lleva su ejemplo y fe cristiana de manera activa a sus amigos, vecinos, etcétera. Asesoran, estimulan, disipulan, testifican a individuos tanto cristianos como no cristianos, involucrándose en la vida de otros para que reciban la fe y crezcan en la gracia. Así un cierto porcentaje de personas que son servidas por estos ministros pueden venir a la iglesia y convertirse en ministros laicos siendo equipados y respaldados por los líderes de su iglesia, ¿no? A través de este pastor laico, ¿no? A través de su vida, de su testimonio en la comunidad, ¿no? Este mismo autor luego va a decir: los pastores y otros dirigentes de la iglesia deben darse cuenta de la importancia del ministerio de los laicos y prepararlos. Deben involucrarse en la vida de los ministros laicos y establecer una fuerte conexión. Esta conexión no se produce mediante sesiones de capacitación, sino a través de la enseñanza y el respaldo continuo de los pastores. Podríamos decir lo principal para diferenciarlo de los pastores de la congregación, ¿no? Los pastores, podríamos decir, profesionales que recibieron estudio teológico y han sido ordenados, ¿no? Entonces, así es la asignación del ministerio, ¿no? Los santos realizan los ministerios, el pastor los equipa, los prepara para que ellos realicen los ministerios y el pastor se dedica a la oración y a la predicación de la palabra. Comparte entonces el liderazgo sin temor, no van a irse con sus ovejas, no se van a ir, hay que saber asumir y confiar que ellos van a realizar. Y nosotros tenemos que ayudar, cuidar del pastor laico, pastorear al pastor laico, ¿no? Que ellos dirijan sus casas, iglesias,
Hay situaciones que se presentan que ellos no pueden resolver, entonces sí, ellos traen a nosotros para darle alguna solución. Ninguna oveja de una casa de iglesia viene a hablar directamente con nosotros si antes no habló con su pastor laico. Y es el pastor laico el que nos dice, pastor, hay una oveja de nuestra casa de iglesia que quiere una cita para hablar un asunto con usted. ¿Ya lo habló con usted? Sí, bien, bien. Cuando venga ese hermano, venga con usted. Usted tiene que escuchar lo que él dice y el consejo del pastor también, para que no vaya después y diga algo diferente. No, que ya el pastor me dijo y listo. No, no, no podemos quitarle su autoridad. Bien, continuamos con con la cuarta columna de casa iglesia, ¿ya? Vamos a la cuarta. Vamos a ver Marcos 10 del 43 al 45. Marcos 10 del 43 al 45. A ver, algún voluntario, ¿ah? Cuando pido voluntario tienen la oportunidad de participar, ¿ah? Porque también se evalúa la participación. Y luego antes del receso va a haber un tiempo de preguntas también, ¿ya? Aunque lo que hayamos leído, pastor, Sí, para leer aquí. Marcos 10 del 43 al 45. dice así: pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Bien, este es el liderazgo que nos enseñó el Señor Jesús. Es el liderazgo tanto para el pastor, diríamos, de la congregación general, como para el pastor laico, ¿no? Es el liderazgo, según esto, de servicio, ¿entienden? Es el liderazgo de servicio. ¿Qué es el liderazgo de servicio? El liderazgo de servicio es cubrir la necesidad del otro antes que pensar en ti mismo, cubrir la necesidad de los demás, ¿no? Entonces, el propósito de la vida es servir, como dice ese dicho popular. El que no vive para servir, no sirve para vivir, así es, ¿verdad? O el que no vive para servir, ¿verdad? Entonces, el propósito de la vida es el servicio. El liderazgo verdadero viene de servir a los demás, ¿no? El ser siervo significa que la necesidad de la comunidad es antes que las necesidades personales o del líder mismo. Ahora, el servicio ellos tienen que aprenderlo por nuestro ejemplo. Los pastores, nosotros tenemos que servir al liderazgo, ¿no? Cuando vamos a establecer casa iglesia, nosotros tenemos que servir a ellos, cubrir las necesidades de ellos. ¿Qué es lo que falta? Y de esa manera, entonces, a través del servicio, las personas pueden ser tocadas, pueden cubrir sus necesidades y puede ser un liderazgo, no, ¿cómo podemos decir? Por imposición, sino un liderazgo que nace del amor, de que se le está sirviendo, ¿verdad? Muchas veces por eso los líderes no tenemos autoridad, porque muchas veces solamente mandamos, ¿no? Mandamos, no servimos, ¿no? Por eso nuestro liderazgo está enfocado 100% a cubrir las necesidades de los pastores laicos, ¿no? De ayudarles, de ver la necesidad de ellos y nosotros sirviendo a ellos y ellos sirven en su casa iglesia, a sus miembros, ¿no? De esa manera. Por eso el estilo del liderazgo propiamente cristiano es el que resulta de la imitación de Jesús como líder siervo. ¿Cuál fue o cuál es el carácter o la característica más grande o resaltante del Señor Jesús? Son dos, la obediencia y el servicio, ¿verdad? Él dejando su trono,
¿no? Como dice Filipenses, ¿no? Siendo como Dios, no se aferró a eso, sino que tomando forma de hombre y de siervo, vino al mundo, no para ser servido, sino para servir. Esa es la muestra de él, de entregarse, de entregar su vida, de consumirse a sí mismo por amor a los demás. Y ese es el liderazgo que él quiere que sus discípulos, porque él mandó a ser discípulos, ¿no? Por tanto, vayan y hagan discípulos, ¿no? Sus discípulos también tenemos que servir de la forma en cómo él lo hace, ¿no? Por eso, esa es una característica de la iglesia o de la casa iglesia. La mayoría son serviciales, buscan. Mientras en muchas congregaciones hay que hacer esto, ¿quién puede hacerlo? Son pocos los que se ofrecen. En nuestra congregación, si hay que hacer algo, sobran, ¿entienden? Porque desde inicio ellos aprenden a servir. No hay problema por servir, cual sea la actividad que van a hacer. Van a hacer una EBDB, ni qué hablar del viaje de misión o de ir o arreglar de repente la vivienda de algún hermano en necesidad. Todos están dispuestos, ¿entiende? Y están dispuestos a servir aún ofreciendo sus recursos, porque una cosa es decirle, toma, aquí tienes 10 clavos, el martillo, la calamina, y anda, arregla el techo de tal persona. Una cosa es decirle así o mandarlos, pero otra cosa es que ellos mismos ven esa necesidad y ellos mismos ven sus recursos, los generan si no los tienen y van y lo hacen. ¿Entienden? Porque ellos están aprendiendo o han aprendido este liderazgo de servicio. Entonces, esa es la forma en cómo el Señor nos enseña. Este autor, Christian Schwartz, que escribe este libro, Desarrollo Natural de la Iglesia, dice lo siguiente: los responsables de las iglesias en crecimiento concentran sus esfuerzos en capacitar a los no creyentes para el servicio, utilizando colaboradores no como auxiliares. Invierten la pirámide del modelo autoritario de tal manera que los dirigentes ayudan al desarrollo de cada creyente hasta hacer alcanzar el potencial espiritual que le corresponde según los planes que Dios tiene para cada quien. ¿Entienden? Hay que delegar, ¿no? a los creyentes, a los santos, para que ellos realicen, ¿no? Empezando con nuestro liderazgo de servicio, ellos también sirvan unos a otros. En todas las áreas, sea por trabajo, en el hogar, en la iglesia, en cualquier lugar, tienen que estar dispuestos a servir. Eso es lo que se logra a través del sistema de casa-iglesia, que muchas veces carece en muchas iglesias, no hay quien, ¿no? Cuando pides, ¿quién puede? Y si levantan la mano, luego no vienen, ¿no? Pastor, buenas Entonces, noches. Una pregunta. Disculpe que le interrumpa. sí, Bueno, recién... justamente, perdón, justamente aquí terminamos y ahora es el tiempo de que si alguna inquietud o preguntas como lo que tú vas a hacer, pueden hacerlo los demás. Sí, dígame, hermano. Pastor, una pregunta. Bueno, yo estuve entrando y saliendo de Bolsa que estuve dando clases en otra iglesia virtualmente. Pero mi pregunta es esta, Pastor. Más o menos para que me quede claro, porque he estado escuchando algunas cosas y no, como que me han generado unas dudas bastante importantes para mí, ¿no? ¿Cuál es la Hombre, importancia? ¿Qué tan importante es la casa iglesia, Pastor? Porque según tengo entendido yo, ¿no? Bueno, la casa iglesia tiene un propósito, ¿no? En mi iglesia todavía aún no, pues ellos trabajamos con ese tipo de metodología. Pero, ¿qué tan importante es? Porque tiene un fin, ¿no? Yo creo que el tema de casa iglesia, por ejemplo, en lugares donde los hermanos viven demasiado lejos, ¿no? Alejados de la iglesia principal, creo que podría funcionar, ¿no? Pero qué tan
prudente, qué tan necesario, urgente sería usarlo en iglesias que están más o menos cerca, ¿no? O que pueden venir, ¿no? Por ejemplo, no es la misma la condición una iglesia, bueno, en la ciudad, por así decirlo, ¿no? Que una iglesia que quizás está en provincia, ¿no? Donde hay hermanos que vienen de muy lejos, que donde sí creo ahí, quizás podrían tener algún tipo de función muy importante, ¿no? Pero creo que quizás desde cierta perspectiva también se podría dar un mal mensaje, ¿no? De los hermanos en no congregar de forma recurrente a la iglesia, ¿no? Porque hasta donde yo sé, en la Biblia se menciona así que se congregaban en casas, pero era bajo un contexto específico, ¿no? Se congregaban pero bajo un contexto, había persecución, había problemas, no fue porque no podían venir necesariamente porque no había nada, ¿no? Sino fue porque, bueno, tuvieron unas consecuencias. Entonces, esa es mi duda. O sea, ¿Tu ¿qué nombre tan es? importante verdaderamente es? Soy Alexis, pastor. Disculpe, no ¿Alexis le cambié qué? bien el nombre. Sí, Alexis. ¿Alexis qué? Altamirano, pastor, de gracia de Dios. Ah, ya. ¿Qué tan importante es esto, no? Porque al ¿Sabe? final Sí, es un sistema que en el Cristo P no se acostumbra a tener, ¿no? No hay, creo que no hay iglesias que tengan ese sí, tipo de esto, ¿no? Y es nuevo para nosotros también, ¿no? ¿Qué tan sí. verdaderamente es importante? Por eso, la casa iglesia es, el propósito es volver a la iglesia en inicios, a la iglesia que se describe en Hechos, ¿no? Y en Hechos, cuando hablamos de que se reunían en las casas, en primer lugar lo hacían por la necesidad, como la iglesia creció, no había templo, no había un mega o un templo tan grande donde ellos puedan Claro. reunirse. La persecución era una parte nada más del problema, ¿no? Entonces, si nosotros miramos las cartas del apóstol Pablo a las iglesias, cuando nosotros decimos a la iglesia de Roma, no es que ahí en Roma hay un templo grande y hay una iglesia, No, ¿no? claro, claro. Es a los hermanos que se reunían en las casas, ¿no? Ahora, esto funciona en la ciudad o en el campo. ¿Por qué razón, no? Porque buscamos que cada creyente se convierta en un pastor laico, ¿entiende? Pastor, ya, ¿qué es un pastor laico? Porque según nuestra denominación no cubre, ¿no? No Por existe eso bajo nuestra denominación un pastor laico. yo lo he explicado, lo he Disculpe, no, que explicado. he entrado recién, por eso le pregunto, ¿no? Sí, un Porque pastor laico, o sea, bajo nuestra denominación, o incluso, no, yo no recuerdo, quizás ignoro esto, no recuerdo que hayan pastores laicos tampoco en la Biblia, sino como tal. Bueno, no con el nombre como tal, no existe, ¿no? Y sí, tampoco sí, nuestro propio Cristo la reconoce, ¿no? yo lo expliqué. El pastor laico es aquella persona que hace la función de pastor, pero Ya, laico viene laos, viene de pueblo, ¿me entiendes? La palabra laico. Entonces, es un pastor, diríamos, de entre el pueblo, no un pastor ya, profesional como los pastores que han estudiado, han hecho teología y luego son ordenados. No, no. Es un líder o un pastor del pueblo y hace la función del pastor porque él va a cuidar de su casa iglesia. entonces Y sería un líder, más que un pastor laico, ¿no? Sería un líder. sí, pero en la función de pastor, porque, o sea, casa iglesia es como una iglesia local para nosotros, ¿no? ¿Me entiende? Esa es su iglesia y tiene las mismas funciones que la congregación o las iglesias establecidas en los templos. Entonces sería, bueno, claro, bueno, lo que le pregunto es para poder relacionar las ideas, ¿no? Entonces, porque entonces eso nosotros lo conocemos aquí como células, ¿no? Pero Sería como una sí, célula, como un líder. sí, pero diferente. Ya expliqué, por eso, como yo le dije, los que no podían estar en la primera clase tendrán que ver la grabación, la tienen para ver la diferencia también entre casa, iglesia y célula, porque es volver a la primera clase y no vamos a avanzar, Ah, ya no, ¿entiendes? claro, ¿No? le pregunto, ¿no? Porque igual yo he podido ver parte del video de primera clase y no me queda clara la idea de casa-iglesia, ¿no? Porque sí, bueno, si bien es cierto, bueno, lo que se menciona tiene bastante verdad, ¿no? Y lo consulto porque quizás ignoro el tema y quiero que me corrijan. Está bien, ¿sí? Entonces, Por eso, la casa iglesia es volver a la iglesia en sus inicios, ya, en la forma y en la esencia, ya. ¿entiendes? Y a Pero través de pastor, la ahí, historia, sí, digan.
Ahí, bueno, claro, claro, ya comprendo por ese lado, ¿no? Volver al inicio, ¿no? Pero aún así, bueno, las circunstancias son diferentes, ¿no? Ahora, gracias a Dios, muchas iglesias tienen local propio y se dan facilidad de hacer 2 o 3 cultos en el día, ¿no? Entonces, Sí, bajo ese sentido, ¿qué tan eso? Porque, claro, yo entendí que usted me dijo, bueno, usted acaba de explicar que, porque ya eran tanta gente que yo no sí, entiendo, por no eso. pensaban, ¿verdad? Y Entonces, por eso, luego vamos a ver también algunas de las situaciones, ¿no? Porque a veces la iglesia se ha vuelto cultocéntrica o solamente de reunirse en el templo, ya, ¿entiendes? ¿qué dice Lilia, no? Pero el resto de la semana, ¿cómo viven o qué hacen? Mm, ya, ¿Entiendes? bueno, ¿No? Entonces, en el templo, por sí, para nosotros en el templo recibimos, diríamos, lo teórico, la palabra, pero en nuestra vida diaria hay que vivir y hay que dar ese servicio culto al Señor, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos las congregaciones que solamente lo vemos a los hermanos el domingo, pero el domingo no hay tiempo de tener comunión, porque venimos al culto, hermano, ¿cómo estás? Y luego casi cada uno por su lado. En casa iglesia es una comunidad más pequeña donde ellos puedan compartir su vida mismo, ¿no? bueno, claro, entonces, eso sería un trabajo de discipulado, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, pasa de mi iglesia es que no es que los hermanos terminen el culto y se van, ¿no? Muchos nos quedamos y conversamos y hacemos comunidad, ¿no? Entonces, esa era mi duda, ¿no? Sí, Porque sí. de cierto punto, sí es cierto, como usted menciona, ¿no? Que, bueno, como hace referencia al libro de Hechos, que la iglesia no alcanzaba, en todo caso, entonces, la iglesia que quiere aplicar este modelo de iglesia que no se hace desconocido para nosotros, eh, la iglesia tiene que estar llena, ¿verdad? Ya no tiene que alcanzar gente bajo el punto que usted acaba Mm, de mencionar, ¿no? no es eso en sí. O sea, ¿cómo podemos decir? Mira, la iglesia en un día hubieron 3.000 convertidos. Ajá, ¿Y ajá. dónde los Claro, llevaban a ellos? claro, claro, ¿Me entienden? No los claro, llevaban. Entonces, y ahí Hechos describen, ¿no? Que perseveraban cada día en el templo y luego en las casas, ¿no? claro, ¿Entienden? claro. ¿No? Entonces, desde ese principio nosotros partimos. Por eso, aquí estamos dando los 4 columnas y vamos a ver los 3 ejes en la hora siguiente. Y quizá, sí, hasta la final de la clase pueda quedar más claro. Por eso, en la clase anterior, ahí hay un ensayo para hacer de 4 o 5 páginas, ¿no? Donde si tú puedes estar de acuerdo con este sistema de casa iglesia, puedas escribirlo, ¿no? Con tu sustento, y si estás en desacuerdo también, no te va a jalar, ¿no? Si lo sustentas bien, No, tampoco tengo miedo de que me jale, ¿no? Pero, no, claro, esa era mi duda, porque, está bien, pero ¿quedó claro o no? bueno, yo tengo, Hay, bueno, en hay aquí varias, hay varias cosas, hay varias ventajas. Quizá también hay no ventajas, lo has ¿no? Me podido imagino, ¿no? escuchar. O sea, Sí, hay más ventajas que desventajas. ya no, claro, digo, para que nos quede claro, ¿no? Porque a veces Sí, solamente se habla de cosas buenas, de esas cosas, pero a veces no se explica también de las ventajas que hay, ¿no? Y ya sí, sí, cada iglesia da un balance, ¿no? ¿Cuál nos conviene, ¿no? Porque creo yo, bajo mi postura, ¿no, pastor? Y bueno, yo voy a hacer el ensayo y ahí va a estar ahí, ¿no? sí, Que sí. no, quizás no sea bueno, está bien, ¿no? Como curso, porque al final en algún momento quizás se va a tener que necesitar, pero no creo que sea un modelo tan específico, especial o tan bueno, ¿no? No creo que dé un buen mensaje, ¿no? Bajo mi postura que ya la voy a hacer ahí en el Está ensayo, se lo bien, estoy enviando. está bien, está bien. No es para convertirlos a todos. No, no, Qué sí, porque como secta, no ¿no? estaba en la currícula tampoco me sorprendió. A mí me pidieron, el seminario me pidió. Sí, 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 pastor. Y bueno, no sé si tú no estabas atento, pero imagínate que al terminar la pandemia, fue un acuerdo de toda la IPXP que todos los pastores de la denominación tenían que asistir al seminario de Casa Iglesia que la iglesia acá en San Juan de Miraflores realiza en febrero. Sí, Ese sí, fue, ese fue el acuerdo general.
¿Por qué razón? Bueno, porque, no sé, se dieron cuenta que de repente tiene sus ventajas más que desventajas. Pero por la tercera ola de la pandemia no pudieron venir porque se volvieron a cerrar los templos y todo y no pudieron. Y después ya no vinieron. Pero sí, ahora hay algunos que están teniendo interés aquí en San Borja, Pastor Luis Castro también, Pastor Eric, y hay algunos que han podido asistir al seminario, bueno, por ahí como que tienen más clara la situación. Ahora es muy reducido porque también es más teórico y en sí poder ver este sistema de casa iglesia tiene que también ver con lo práctico, ¿no? Claro, Y imagino. eso práctico se da en el seminario de casa iglesia que dura una semana, internado, mañana, tarde y noche. Bien, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Los pastores laicos, pastor, ¿no podrían ser también llamados los ancianos? Cuando no hay Eh, pastor, sí, anciano. el papel dentro de los pastores laicos hay uno, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así es el sistema, ¿no? Por ejemplo, hay ya, por decir, nosotros tenemos 18 casas, iglesias, tenemos 18 pastor laicos, ¿no? Entonces, de esos 18 ya hay, por decir, 5 grupos, ¿no? 5 grupos. ¿Me entiendes? ¿No? Entonces, de cada grupo ya hay un líder que podría ser el anciano, ¿no? Aunque los ancianos en las congregaciones más tienen que ver con lo administrativo. En el caso nuestro de la iglesia de San Juan, nosotros sí, tenemos los ancianos, pero todo el liderazgo, las decisiones, el trabajo de la iglesia, no solamente lo compartimos con los dos ancianos, sino con todos los pastores laicos. ¿Entiendes? No sé cómo será en nuestras congregaciones el rol del anciano, pero en muchas congregaciones de la iglesia presbiteriana el rol del anciano más es jerárquico, ¿entienden? Hay mucha posición y ojalá hayan ancianos. No conozco, no puedo hablar de nuestra congregación que estén dispuestos a servir, ¿no? Yo les contaba en la clase anterior cómo sirven los pastores laicos. A veces, como pastor, yo me avergüenzo de verdad. Ellos sirven muchísimo mejor que muchos pastores, ¿no? Sí, eso es, podrían ¿cómo se llama? Dentro del liderazgo, cuando ya la iglesia crece, entonces ya por decir 3, 4 pastores laicos ya forman un grupo y de ahí hay un representante, ¿no? Que podría ser el anciano. Pastor, una pregunta. Según entendí, el pastor laico, entonces podría oficializar lo que es la cena del Señor, bautizar, dirigir cultos fúnebres, o no No, es no, que me no. estoy, no. El bautismo, por eso, el bautismo y la cena del Señor la realizamos en la iglesia. Por En eso, conjunto. como pastor laico no tiene estudios teológicos, todos los estudios los damos en la iglesia unida, ¿entienden? Y Ah, también la cena, el bautismo, eso también en la iglesia unida. y eso lo da el pastor principal de la iglesia. Claro, sí, sí. Ya. Y luego ya voy a decir las razones también o por qué. Ya. No, sí, sí, claro. Entonces, ¿cómo le Pastor, entonces podrían ser los pastores evangelistas, los que son llamados. Mm. Mira, partiendo, partiendo de la gran comisión, cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, ¿no? Entonces, partiendo de eso, el Señor busca que cada creyente, cada persona que entrega su vida a Él, sea un discípulo del Señor, ¿entiendes? Entonces, ese discípulo tiene que vivir para servir en el área que sea escogido. Pero nosotros buscamos, sí, levantar liderazgo, diríamos, no en unos cuantos, sino en la mayoría posible, dependiendo de su capacidad, de su rol, ¿me entienden? En la mayoría. Y de esa manera, ¿no? Alexis me preguntó
por ejemplo, cuando las iglesias son alejadas, ¿no? Entonces, hay un hermano, por decir, ¿no? En provincia, hay un hermano que tiene su casa, pues, desde la iglesia, diríamos, a 1 hora, ¿no? Entonces, para que él pueda servir en la iglesia o vivir su vida de fe, solamente lo limitaríamos a cuando viene al templo. Sin embargo, capacitando a ese hermano, él puede iniciar, diríamos, esta casa iglesia en su casa, para con alguno de sus vecinos, por ahí más cerca, porque uno de los prejuicios que hay para con la iglesia es que muchos tienen mucho prejuicio de no querer ir al templo, pero sí están dispuestos o es más fácil llevarlos a una casa. Y luego, cuando ya ese hermano empiece a tener la fe, ya se le agrega, ya va a estar dispuesto a viajar 1 hora y llegar al templo. Ah, claro, entonces, claro, pues, claro, bajo ese sentido sí, pues tiene bastante congruencia, ¿no? El tema de casa iglesia, ¿no? ¿Alguien más? Ya. Si no hay preguntas, tenemos un receso. ¿Cuánto tiempo dura el receso? 15 minutos, pastor. 15 minutos para que cenen bien, ¿ya? Bien, entonces, ahora, ¿qué hora es aquí? A ver, 8:35, ¿ya? 10 minutos antes de las 9, continuamos, ¿sí?